es necesario plantear las estrategias a través de los 5 sentidos, incluso yo diría un sexto. Primero, el olfato. Necesitamos tener un buen olfato para la correcta elección de proveedores y bajar nuestros costes. Segundo, el gusto. Tenemos que tener el gusto por la calidad, por el diseño. Tenemos que aportar el oído para prestar atención al cliente y a los mercados que nos dicen. Cuarto, tacto, con los colaboradores, con el entorno. Quinto, la vista, para las finanzas y los impuestos. Pero sobre todo, ese sexto sentido del que yo hablo, el sentido común, para vigilar lo estratégico y ganar el futuro. Vale. Realmente lo que me pidieron que incidiera bastante hoy, pasa que quería aportar algo más que un simple índice, es convencerles de que para iniciar un proyecto emprendedor hay que tener la madurez suficiente y la paciencia suficiente para tener una idea. Pero una idea no es tener una ocurrencia. Tener una ocurrencia, todos tenemos ocurrencia, incluso desde que tenemos un año o tenemos la ocurrencia de meter los dedos en el enchufe, ¿vale? En los agujeros del enchufe. No. La ocurrencia tenemos todos. Yo recuerdo aquí en la Exposición Universal de 1992 en Sevilla que se montaban muchos proyectos emprendedores y de repente alguien, Rafael Aquino, un emprendedor, montó un proyecto empresarial que consistía en vender gazpacho precocinado y ultracongelado. Por primera vez se hacía gazpacho para venta en un evento masivo. No paraba de escuchar a gente diciendo me han robado la idea, me han robado la idea, me han robado la idea. Yo les decía a todos, ¿qué idea? La que ha tenido el gazpacho. Digo, tú no has tenido una idea, has tenido una ocurrencia. Y una ocurrencia no es una idea. Una idea es un documento que plasma el proyecto de arriba abajo. Una idea consiste en estudiar al detalle qué necesito para llevar a cabo mi ocurrencia inicial. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, este hombre resolvía muchos problemas que habían detrás y que eso en una ciudad con mucho calor, en un momento con más calor todavía, un producto que se puede estropear y que podía acabar provocando problemas graves en la población, tenía que estar ultra congelado y lógicamente irse suministrando de forma paulatina. Y era un producto que se suele decir típicamente andaluz, ¿vale? Y por lo tanto era esencial que estuviera en una exposición en Andalucía. Y lo que cubre son necesidades a raíz de una problemática específica que trata el de cubrir. Para poder llevar eso a cabo, necesita, todas las personas que necesitan diseñar un proyecto emprendedor necesitan tener en cuenta ciertos puntos que tiene que desarrollar. Entre esos puntos es importante que entendamos que los puntos son movibles, no todos los proyectos son iguales, a veces estamos hablando de productos, a veces de servicios, a veces hablamos de temas, empresas que desarrollan vacunas y otras empresas desarrollan vehículos. Entonces, este es un índice genérico, pero es muy importante analizar el entorno. El entorno macroeconómico y el entorno microeconómico es esencial estudiarlo, ¿de acuerdo? Porque a partir del mismo voy a encontrarme amenazas y oportunidades que derivan de ese entorno, ¿vale? Estoy seguro de que la mayoría de ustedes ha oído hablar de la FODA, de la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Aquí lo llamamos DAFO. Empezamos primero por lo malo y luego por lo bueno. En América Latina se suele usar primero lo bueno y luego lo malo. Cuando hablamos de amenazas y oportunidades, que son todas externas, son elementos ajenos a la empresa, pero que pueden afectar a la empresa. Por ejemplo, las leyes que desarrollan los gobiernos. Pues, lógicamente, me pueden condicionar a futuro. Yo, antes de iniciar el proyecto emprendedor, necesito conocer hasta qué punto hay elementos que me pueden afectar negativamente o positivamente.
Que me puedan afectar significa que tiene que haber una probabilidad media de que me afecten. No formará parte de una amenaza o no formará parte de una oportunidad si es un hecho real. Es decir, esta ley ya se ha hecho. Esta ley hecha no es una oportunidad, es un hecho, un supuesto de partida. Ya lo debo de cumplir. No es algo que pueda ocurrir, es algo que ya ocurre y por lo tanto me afecta, ¿vale? Cuando yo trato de delimitar una amenaza o una debilidad, digo, una amenaza o una oportunidad, es delimitar un elemento que puede que ocurra o que puede que no ocurra. El que se me ocurra una amenaza que no va a ocurrir nunca o que para que ocurra van a pasar 100 años, pues lógicamente no me merece la pena ni mirarla. Es una ocurrencia, ¿vale? Y si es una amenaza que estoy seguro de que va a ocurrir, no es una amenaza, es una realidad. No me está amenazando, es algo que ya está existiendo y por lo tanto me tengo que adaptar a esa situación y es una situación. Por lo tanto, yo tengo que encontrar situaciones de inicio amenazantes o generadoras de oportunidades, situaciones de inicio reales y luego tengo que plantear amenazas con una probabilidad media, más alta o más baja, de que exista y oportunidades con una probabilidad media, alta o baja, de que exista. Eso hay que tener mucho cuidado porque se hacen muchas fodas mal, pero mal. Yo, una de mis especialidades es tachar todos los puntos que se le ocurre a la gente que hace DAFOs. Y cuando las instituciones hacen DAFO, luego me llaman, me dicen revísamelas y se las tacho prácticamente. Bueno, les ayudo a tacharlas todas, ¿vale? A veces tenemos la matriz DAFO como una matriz con puntos equilibrados. No puede haber 4 puntos en cada uno, 4 o 5 puntos en cada uno, o 7 puntos en cada uno de los cuadros de la matriz. Encontrar 7 amenazas, si hay 7 amenazas, igual mejor no llevo a cabo el proyecto emprendedor. Pero es muy importante conocer ese entorno macro y microeconómico en el que debe de operar mi empresa. En segundo lugar, debo de realizar un análisis de mis recursos internos, ¿vale? Tengo que hacer un plan de empresa que desarrolle todos los elementos que van a definir mi proyecto emprendedor. Es decir, tengo que hacer un plan de producción o prestación de servicios, ¿vale? Que sea de calidad. Tengo que generar y desarrollar la idea, marcando los objetivos que debo de alcanzar, cuáles son las novedades de la idea, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo este documento es el que voy a presentar luego a los financiadores. Hay quien dice que no se puede emprender sin dinero. Bueno, sí, eso es razonable. Ahora, sí se puede emprender sin que tú tengas el dinero. Necesitas convencer a alguien que lo tenga y que te apoye. Para esto existe este documento. Tienes que hacer un plan de producción o prestación de servicios donde se está generando, desarrollando las ideas, se marcan los objetivos a alcanzar, se plantean las novedades de tu proyecto, ¿vale? Hay que definir claramente esa producción y esa organización del servicio, presentar hasta qué punto tiene más o menos calidad. Os recuerdo que, aunque sea vuestro proyecto emprendedor, la calidad es a definir por vosotros o por vosotras. Debéis de entender que no todo el mundo es capaz o no todo el mundo pretende producir o prestar el servicio de mayor calidad posible, ¿no? Hay quien desarrolla proyectos. Yo conozco a industriales poderosos que se dedican a fabricar brochas para pintar paredes, ¿vale? Y son brochas de mala calidad. ¿Por qué? ¿Por qué están optando por brochas de mala calidad? Porque hay gente que necesita brochas baratas, de usar una vez y tirar. Entonces, bueno, pues ellos cubren ese aspecto. Es decir, hay pintores que necesitan brochas buenas para luego lavarlas, cuidarlas y mimarlas y usarlas muchas veces. Pero mucha gente lo que hace con la brocha es las usa en una ocasión y luego las tira. Y claro, cuando tiene que tirar una brocha de alto coste, le duele más. Como hay una problemática detrás, surge una necesidad detrás y hay quien cubre esa necesidad. Si tengo que fabricar brocha barata, pues fabrico brocha barata. La calidad hay que definirla, pero significa eso, definirla.
Hay que estudiar qué infraestructuras necesita la empresa para localizarla en el lugar adecuado. Normalmente elegimos la localización que conocemos, el sitio más próximo a nosotros, pero es conveniente que entendamos que a veces, aunque el sitio que conocemos es ideal porque lo conocemos, es posible que las leyes no nos lo permitan desarrollar allí. Por ejemplo, normalmente para desarrollar un proyecto industrial que puede ser contaminante, pues las industrias suelen desplazarse de las ciudades hacia el exterior, lo más lejos posible. Entonces, para localizar la empresa hay que saber también cuáles son las infraestructuras que voy a necesitar, el tamaño de la empresa y mi posible crecimiento para ver si puedo expandir la nave industrial o no. Si hay infraestructuras viarias o ferroviarias o aéreas o marítimas cerca. Si yo necesito transporte por mar, quizás estar cerca de un puerto pues puede ser, estar por ejemplo cerca en Tacna, cerca de Puerto Franco, pues puede ser interesante. Hay que trabajar mucho con la organización de los recursos humanos, saber qué personal necesito, qué características deben de tener, si existen o no existen esas características en los recursos humanos que tengo en mi entorno. A lo mejor tengo que robarle trabajadores a otras empresas o a lo mejor existen en desempleo. Y tengo que organizarlos muy bien. Hay distintas formas de organización y por lo tanto tengo que decidir cuál utilizar. Puedo decidir usar una organización formal o una organización informal. Pero tengo que definirlo claramente aquí. También hay que definir cuál es la estructura legal de la empresa. Es decir, según el proyecto, el tipo de empresa debe ser uno u otro. Por ejemplo, aquí en España las sociedades anónimas antes eran las grandes empresas y las sociedades limitadas las pequeñas empresas. Pues no son todas sociedades mercantiles y ahora mismo la sociedad anónima es aquella que va enfocada a la bolsa, a estar en bolsa y a cotizar en bolsa, ¿vale? Con características de transmisión bastante libre para que los accionistas puedan vender libremente sin permiso a sus socios esas acciones. Sin embargo, las sociedades limitadas pueden ser grandes. Yo conozco sociedades limitadas que tienen un capital social de 3.000 millones de euros. El tema es que cuando alguien quiere crear una sociedad familiar o caracterizada por la amistad y no quiere que entren gente de fuera, pues se cierra esa entrada, se hace más hermética y para que alguien pueda vender sus participaciones es necesario que los socios, el resto de los socios, digan sí. Hay que fijar cuál es la estructura legal de la empresa, la seguridad de la empresa, la salud laboral de la empresa, todos los elementos jurídicos, es decir, la forma legal, los trámites para la constitución de la empresa, la seguridad y la salud laboral que requiere, según la ley, los permisos y seguros necesarios, la fiscalidad que va a tener que asumir y otros trámites. A continuación hay que diseñar un plan de marketing. Decía antes, el gusto por la calidad, ¿no? Hay que diseñar un plan de marketing que haga que mi proyecto llegue lo más lejos posible. Tengo que definir mi producto de forma clara o mi servicio de forma clara, que la gente la conozca. Tengo que saber hasta qué punto mi producto o servicio puede experimentar variaciones para ver hasta qué punto me puedo adaptar a reivindicaciones diferentes. Si quiero trabajar con personificación de producto y diversificar, por ejemplo, colores, y por lo tanto tengo que definir claramente lo que deseo hacer. Tengo que definir también si en la medida en que yo vaya a personificar mi producto, si yo voy a fabricar coches de colores a demanda, pues lógicamente necesito fabricar conforme me demanda. Y si me demanda un color, yo se lo fabrico de ese color. Toda esa definición debe estar ahí en producto. Luego tengo que definir precios, formas de cobrarlos, es decir, precios porque puede haber distintos momentos en los que establezca plan de descuentos o formas de descontar en función del volumen de compra. Tengo que definir también las formas de esos precios, ¿de acuerdo? Es decir, definir
ciertos formatos, primera unidad vale tanto, segunda unidad vale tanto otro. Tengo que establecer también los plazos de cobro, ¿vale? Dentro del plan de marketing tengo que trabajar con la distribución, tengo que definir claramente cuáles van a ser los canales de distribución que yo voy a utilizar. Si va a ser de forma directa, va a ser a través de minorista, va a ser a través de mayorista, necesito definirlo para mi propio proyecto. Y finalmente, en el plan de marketing tengo que ver cómo promocionarlo, cómo comunicar a todo el mundo que mi producto está aquí, que mi servicio está aquí. No he dicho que mi producto es el mejor porque puede que sea el peor, pero que está aquí, ¿vale? A mí me da igual que el producto sea el mejor o que sea el peor. Mientras que haya gente que desee comprarlo, no todo el mundo puede comprar el mejor, ¿vale? Lo podrá comprar quien pueda pagar más. Quiero que entendáis eso. Lo digo porque a veces nuestro ego nos hace interpretar que debemos de hacerlo mejor y no siempre. Hay quien monta restaurantes de alta calidad y busca las estrellas Michelin, y hay quien busca montar un restaurante de carretera para camioneros y que va a dar un menú y no va a buscar nunca una estrella Michelin. Aquí viene una parte importante y es el plan económico y financiero, ¿vale? Hay que calcular la inversión inicial. Antes he dicho que se necesita dinero. Otra cosa es que sea tuyo o no sea tuyo. Como se necesita dinero, hay que saber cuánto para pedírselo a alguien o comprobar si uno lo tiene. Por lo tanto, hay que calcular la inversión inicial y detallarla. Hay que hacer un plan de inversiones, un plan de financiación de dicha inversión, si es a 30 años, a 20 años, a 10 años. Yo estoy ahora trabajando con un proyecto que cuando se inició la compra de un estadio de fútbol para oficinas, estoy hablando de un proyecto para el futuro mundial, que se quieren convertir estadio de fútbol en oficinas después, pues cómo desarrollarlas, ¿no? Y qué tipo de préstamos pedir, si quien desarrolle el proyecto es el propietario, es más fácil que si lo hace una persona ajena. Y por lo tanto, los plazos de financiación no es lo mismo que sean a 50 años que hacerlo a 10 años. Es importante incluirlo. Un plan de financiación. En cuarto lugar, un balance de situación previsional a 3 años. Es decir, voy a ver cuál es mi balance inicial, mi balance contable inicial, ¿vale? Y los tres primeros años. ¿Esto realmente es una invención? Pues sí, es en base a lo que uno espera vender o a lo que uno espera desarrollar. Por eso también hay que plantear una cuenta de resultados previsional a 3 años. Lógicamente, como esto se basa en previsiones, tanto una como otra, a mí me gusta trabajar con un estado normal de esa previsión, lo que el emprendedor considera que va a ocurrir en los próximos 3 años, que es posible que empiece con pérdidas y luego acabe con beneficios, o es posible que empiece por beneficios porque es casi imposible tener pérdidas porque el producto es genial, ¿vale? Una vez establecido mi cuenta de resultados y mi balance de situación a 3 años, ¿vale? Especialmente la cuenta de resultados, la tengo de 3 años, voy a trabajar con 2 situaciones adicionales. Una optimista y otra pesimista. O bien una pesimista y una súper pesimista. Si trabajo con 2 pesimistas, pues la pesimista cojo a mi cuenta normal, a mi cuenta de resultados normal que he elaborado, le voy a poner un 10% menos de ventas. Y si tengo un 10% menos de ventas, también tengo un 10% menos de alguno de los costes. Hay otros costes que son fijos y los voy a tener sí o sí. Pero ciertos costes se reducen y los ingresos también. Y elaboro a 3 años mi nueva cuenta de resultados. Y luego planteo la súper pesimista, y es que venda un 25% menos o un 30% menos. Y entonces al vender menos tengo menos ingresos y parte de los costes también se reducen. ¿Y cuál sería mi cuenta? ¿Vale? Otra opción es tener la normal, la pesimista y la optimista, ¿vale? Un 10% o un 15% más de venta, un 15% menos de venta, ¿vale? Y actuar. De esa forma uno tiene una visión clara de lo que puede ocurrir, y si me equivoco en mis
cálculos normales, me puedo encontrar con que a lo mejor en una situación pesimista también el proyecto se ve que va a funcionar, ¿vale? Si en mi situación, en mi estado normal, lo que veo es que a 3 años sigo perdiendo y voy a seguir perdiendo, pues quizás mejor cambiar de proyecto. En sexto lugar, había que hacer un plan de tesorería a 3 años, resultado de lo anterior, y calcular el punto muerto, ¿vale? El punto muerto, aquel punto que marca el nivel de producción mínimo para no tener ni pérdida ni beneficios. A partir de esa producción tengo beneficios, por debajo de esa producción tengo pérdidas. Por lo tanto, calcular ese punto muerto. A partir de todo lo que hemos visto anteriormente, en este plan interno, pasaríamos a los otros puntos de la FODA, que son los puntos fuertes y los puntos débiles. Sobre los puntos fuertes y los puntos débiles, comentar 2 cosas. Bueno, 2 cosas, la misma para ambas. Hablamos de mis puntos fuertes, hablamos de mis puntos débiles. Es decir, mi proyecto tiene puntos fuertes y mi proyecto tiene puntos débiles. El mío, no el de todo el mundo. ¿De acuerdo? No el de todo el mundo. Si yo tengo problemas de financiación es porque yo especialmente tengo problemas de financiación mayores que los que tiene otra gente. Porque me he ido a 20 entidades financieras y me han dicho todos no, no y no. ¿Vale? Si yo tengo un proyecto y tengo una debilidad y es que mi sector, tengo una debilidad y es que no sé hablar inglés, ¿vale? Pues si todos los emprendedores de mi sector, ninguno sabe hablar inglés, el problema no es mío, es de todo el sector. Con lo cual, ¿para qué lo voy a poner? Es algo común. Por lo tanto, yo no tengo que poner mis ocurrencias, sino realmente mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Un punto fuerte no es el precio de mi producto, si el precio de mi producto es el mismo que el del resto de mis competidores. ¿De acuerdo? Entonces, mis puntos fuertes son los que me diferencian de los demás que tratan de competir conmigo o aquellos con los que yo voy a tratar de competir. Eso es muy importante, vuelvo a repetir, en las FODAS o las DAFO tendemos a poner ocurrencias, no, ¿vale? Y es muy fácil coger y poner puntos fuertes y que luego repetimos como puntos débiles, no. Un aspecto es una debilidad o es una fortaleza, no puede ser debilidad y fortaleza. Y bueno, ya la haríamos más cuando cogemos una debilidad y la ponemos también como amenaza. No, o es interno o es externo, ¿vale? Débiles y fuertes hablan de interno, amenaza y oportunidades de externo. Entonces, los elementos están claramente definidos. Debilidad y fortalezas mías, no las de todo el mundo. Yo no voy a arreglar los problemas de todo el mundo, ¿vale? Si quiero montar una agencia de viaje y no sé inglés, y todas las agencias de viaje de Perú no saben inglés ninguno de los trabajadores, pues es algo común, es un suceso. Yo lo que tengo que intentar tener es a una persona contratada que sepa inglés, ¿vale? Si voy a tener clientes que me van a hablar en otros idiomas, y si no, pues simplemente no es una debilidad y no la tengo que plantear. Lógicamente, cuando yo sé cuáles son mis fortalezas, las quiero definir porque a partir de ellas puedo impulsar esa fortaleza. Tengo que aprovecharla para ser más fuerte en el mercado. Y tengo que hacerle ver a todo el mundo que tengo esa fortaleza y eso me va a posicionar mejor ante mis competidores. Cuando yo diferencio mis debilidades, lo hago para tratar de corregirlas. Si no, ¿para qué? Si yo señalo mis debilidades no para echarme a llorar, sino para plantear estrategias que minimicen esa debilidad o eliminen esa debilidad, ¿vale? Cuando hablamos de amenazas o fortalezas, de amenazas o oportunidades, las oportunidades las defino una vez las consigo y ya os digo, si conseguís definir una, que es difícil. 2, casi imposible. 3, necesitáis una dedicación enorme, ¿vale? Más de 3 es complicado, igual que en amenazas. Si yo delimito una oportunidad, es para marcar una estrategia que me permita ser el primero en actuar cuando esa oportunidad suceda, si realmente sucede. Es estar preparado para algo que puede que suceda. Pero si llega el momento en que sucede, porque tiene una probabilidad media de que suceda, si llega el momento en que sucede, yo seré el primero en reaccionar porque la he identificado antes, ¿vale? Si he definido una amenaza, pues lo mismo.
tengo que tener una estrategia que me permita afrontar esa amenaza en caso de ocurrir. Porque si es una amenaza para mí y me puede hacer fracasar, pues antes de que eso es el momento en que sucede, yo tengo que responder y estar preparado para responder. ¿De acuerdo? Ese es el sentido. Por lo tanto, esa DAFO y el plan de acción forma parte de la estrategia y valoración final del proyecto, que hay que hacerlo. Hay que plantear la DAFO que recoge los puntos fuertes, débiles, las amenazas y las fortalezas. Y a partir de ahí, DAFO o FODA, definirla y establecer un plan estratégico a partir de ello. En segundo lugar, dentro de ese plan de estrategia y valoración final del proyecto hay que hacer un cronograma operativo del plan de negocio. En tercer lugar, plantear la viabilidad técnica si es necesario, si presta un servicio que no requiere de tecnología ninguna, no necesita tecnología no necesita todo, porque tecnología no hablamos de bien de equipo. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de cómo organizo mi proceso productivo de prestación de servicios, cómo coloco a mis trabajadores, qué turnos, ¿vale? Todo eso forma parte de la tecnología. Pero en este punto hablamos de viabilidad técnica. Si yo tengo que comprar qué tipo de ordenadores, qué tipo de maquinaria, ¿vale? Necesito. Tengo que hablar de la viabilidad comercial, tengo que hablar de la viabilidad económica, que me viene a través del plan económico, financiero. Tengo que hablar de la viabilidad financiera y tengo que establecer la conclusión, una conclusión donde yo digo este proyecto es viable o no es viable, ¿vale? Y debo ser coherente con lo que estoy planteando. Es decir, no puedo engañarme a mí mismo. No porque sea mío va a funcionar. Igual me estoy equivocando y necesito redefinirlo. Si me llevo al final y me da que los costes laborales son tan grandes que esto es un fracaso y voy a tener pérdidas todo el tiempo, pues tengo que buscar una manera alternativa de prestar ese servicio y llevar a cabo ese proyecto, ¿vale? Igual con menos trabajadores. Entonces, necesito primero no engañarme a mí mismo, porque si yo me siento engañado, si yo creo que esto no va a funcionar, ir a una entidad financiera, ir a un inversor y decirle ¿me apoyas? Va a ser complicado, va a ser muy complicado. Es importante uno creerse su proyecto porque va a transmitir la venta mucho mejor. Así, con este documento final, sí va a ser mucho más fácil que podamos llegar hasta el final, que podamos revisar nuestra planificación, incluso modificarla en ciertos momentos. Si suceden incidentes o imprevistos, pues tratar de controlarlos, ¿vale? E incluso una vez llevado a cabo el proyecto, puedo comparar los resultados reales con los que yo tenía planificado para ver qué información saco de ellos, ¿de acuerdo? Bien, solamente para terminar una aclaración. Hay mucha gente que dice, sí, pero yo es que a mí he tenido esta idea y yo no tengo tiempo de hacer el proyecto. Bien. Si uno tiene una ocurrencia y tiene recursos que le sobran, porque si no le sobran, mejor que no los utilice. Le sobran para llevarlos a cabo, genial, que lo haga, que lo intente. Posiblemente fracase o tenga que contratar a alguien para que le lleve a cabo, para que organice su proyecto. Pero es mejor organizar el proyecto de antemano que a posteriori, ¿de acuerdo? Ya a posteriori, cuando se está llevando a cabo, habrá variaciones muy grandes respecto a lo planificado. Eso es natural. Eso es razonable, muy razonable. Pero sin tener ni idea de qué hacer, ni siquiera estudiarme las leyes de seguridad y riesgos laborales que me impiden, por ejemplo, hacer las cosas de la manera que tenía prevista en mi cabeza, pues lógicamente es absurdo. Necesito ver esas leyes para comprobar hasta qué punto me limitan. Solamente una recomendación para aquellos que dicen que no tienen tiempo, ¿vale? Decir que es una frase muy común, no tengo tiempo para hacer nada, son pocos los que tienen tiempo suficiente, ¿vale? Y sin embargo, cualquiera tiene casi todo el tiempo que existe. ¿Que el día es limitado? Sí, tiene 24 horas, pero después empieza un nuevo día. Y luego otro, y otro, y otro, y otra semana, y otro mes. Tenemos prácticamente todo el tiempo del que disponemos. Y o lo utilizamos
correctamente o lo utilizamos incorrectamente. Si yo necesito recursos, tengo que convencer a gente y necesito echarle tiempo a mi proyecto y tener un proyecto, una idea bien desarrollada. Y si tengo recursos, necesito echarle tiempo a mi proyecto para ver hasta qué punto merece la pena que pierda esos recursos o no merezca la pena. ¿Vale? Porque si lo que me sobra es dinero y lo que tengo que decidir qué hacer, si monto un proyecto emprendedor o me lo juego a la ruleta al negro o al rojo, pues bueno, cualquiera de las decisiones es válida. ¿De acuerdo? Bueno, me he alargado un poco más de la cuenta. En lugar de media hora es 1 hora. Lo lamento mucho. Muchas gracias por vuestra atención. Un placer.